Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 9. Capítulo 7. Un día en la Universidad de Magia. Había pasado un año desde que me matriculé en la Universidad de Magia de Ranoa y acababa de cumplir 16 años. En este mundo, las personas solo celebraban sus cumpleaños número 5, 10 y 15, así que a esta altura ya me había olvidado de cuál día era. Podría haberlo descubierto revisando mi edad en mi tarjeta de aventurero cada mañana, pero no era algo que sacara frecuentemente estos días. De todas formas, no me importaba mucho. La edad es solo un número, ¿no? Después de conocer a Nanahoshi, mi rutina diaria había cambiado un poco. Comenzaba mis días despertando temprano, vistiéndome y saliendo a entrenar. Esto era igual que siempre, pero en ocasiones Badigadi aparecería cuando yo estaba haciendo mis balanceos con la espada. Aunque él no se unía o daba algún consejo. En su mayoría, él solo me observaba en silencio con sus brazos cruzados o descansando en sus caderas, asintiendo pensativamente de vez en cuando. No tenía idea de a qué conclusiones estaba llegando y nunca las compartía conmigo. Yo tampoco trataba de comenzar una conversación. Si él abriera su boca, probablemente comenzaría a reírse lo suficientemente fuerte para despertar a todo el vecindario. Honestamente, no estaba seguro de cómo interactuar con Badigadi. Él se veía como un buen sujeto, pero nunca sabía lo que estaba pensando. Y él era un rey demonio real, así que quería evitar hacerlo enojar por accidente. Sin embargo, una mañana él me habló. Encuentro fascinante tu entrenamiento, chico, pero debo preguntar, ¿tiene algún sentido? Ouch. Esa es una forma áspera de iniciar una conversación. Bueno, no creo que estar en forma sea inútil, pero... Tú tienes una cantidad absurda de poder mágico, me interrumpió Badigadi. No entiendo por qué estás entrenando sin envolverte a ti mismo en un aura de batalla. De nuevo con el aura de batalla. Ya había escuchado las palabras muchas veces, pero todos siempre eran muy vagos acerca de cómo se suponía que te envolvieras en ella. Esta parecía ser una oportunidad de oro. No hacía daño preguntar, ¿cierto? ¿Qué es exactamente esta aura de batalla? Es poder mágico. Nada más ni nada menos. Por la forma en la que Badigadi lo explicó, básicamente era una técnica que usaba el poder mágico en tu interior para mejorar dramáticamente tus especificaciones físicas, fortaleciéndote hasta extremos antinaturales. Eso era más o menos lo que había esperado escuchar. Pero, ¿cómo lo haces exactamente? Simplemente extiendes un campo de poder mágico sobre cada parte de tu cuerpo y entonces lo presionas con fuerza contra ti. Oh. Ese sí que sonaba como un consejo útil. La universidad claramente necesitaba reemplazar a sus profesores con un montón de reyes demonio. Una vez que dominara esto, tal vez podría ganar un par de niveles en cuanto a poder. Lo intenté inmediatamente, haciendo mis mejores imitaciones de varios Super Saiyajin y usuarios de Nen. Pero sin importar lo mucho que manipulé mi poder mágico, no hubo ningún cambio notable en mis especificaciones físicas. En ocasiones sentí que me había vuelto más fuerte, pero probablemente solo era el efecto placebo. Bueno, eso es extraño, no tienes talento para esto, chico. Badigadi continuó explicando honestamente la razón de mi fracaso. Normalmente, el aura de batalla era algo que las personas comenzaban a generar automáticamente después de pasar algo de tiempo realizando entrenamiento físico. Por otro lado, yo me había esforzado mucho en ese frente, pero aún no podía envolverme en el aura incluso de forma consciente. Eso significaba que simplemente no tenía el talento para usarla. Esto sucedía de vez en cuando. Algunas personas nunca podrían generar un aura de batalla, sin importar la intensidad de su régimen de entrenamiento. Buajajaja, aunque no es como si la necesitaras, Laplace tampoco se envolvía en un aura de batalla, pero él era verdaderamente poderoso. Cuando él hablaba acerca de mis habilidades, Badigadi con frecuencia usaba al dios demonio Laplace como un punto de comparación. Asumí que era porque él también había poseído una enorme reserva de poder mágico. Badi-sama, usted conoció a Laplace. En efecto. Él aniquiló la mayoría de mi cuerpo con un solo ataque, me tomó algo de tiempo regenerarme después de eso, por un momento creí que me había matado de verdad. Buajajajaja. ¿Hay alguna razón para estar tan orgulloso de ello? Bueno, él había luchado contra un poderoso oponente y vivido para contar la historia. Tal vez eso era algo de lo que se podía presumir, sin importar los detalles. De acuerdo a Badigadi, Laplace había sido un personaje muy sospechoso, pero también era un maestro a la hora de hacer uso de su poder mágico. ¿Puedo volverme más fuerte si aprendo a luchar como Laplace?
No te recomiendo intentarlo. Si tratas de usar tu poder mágico como lo hacía él, destrozarías tu propio cuerpo en un instante. En primer lugar, es bizarro que un humano tenga tanto poder mágico dentro de su cuerpo, ¿sabes? Canalizar demasiado poder mágico de una vez aparentemente podía destruir a un mago desde su interior. En un nivel intuitivo, eso tenía sentido para mí. Imbuir magia dentro de ti se sentía parecido a estirar tu brazo tanto como fuera posible. Si seguías empujando las cosas más allá de ese límite, probablemente terminarías con el equivalente de 1 o 2 huesos rotos. Laplace, por otro lado, no solo poseía una reserva gigantesca de poder mágico, sino también un cuerpo resistente y la habilidad técnica necesaria para usarla a su máxima capacidad. Yo en comparación era una persona frágil y torpe. Sin importar lo mucho que entrenara, yo nunca iba a alcanzar su nivel. Chico, pero ¿por qué quieres volverte más fuerte? ¿Por qué? Bueno, es decir, alguien casi me había matado hace no mucho tiempo. Quería volverme lo suficientemente fuerte para prevenir que eso sucediera otra vez. Eso parecía razonable para mí. He conocido a muchos hombres que buscaban fama y poder hasta un grado excesivo, y nunca terminó bien para ellos. Toma a mi sobrino, por ejemplo, era demasiado orgulloso. Él se calmó un poco después de casi morir, pero hasta entonces estuvo obsesionado con convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Hay cosas más importantes en la vida que eso, ¿sabes? ¿Cómo qué? Como las mujeres, dijo Badigadi con una sonrisa de autosatisfacción. Una vez que consigas la tuya, lo entenderás, guajajajaja. Para ser justo, las personas que querían obtener poder por su propio bien usualmente eran villanos. Al menos en el manga que leí en mi vida anterior. Pero yo no iba a dedicar mi vida a la búsqueda de poder. Ser fuerte te permitía fanfarronear confiadamente, pero al fin y al cabo no te hacía más feliz ni una mejor persona. Podía entender por qué priorizarías en cambio algo divertido como ir tras las mujeres. Pero, gracias a mi condición, esa no era una opción en este momento. Eso me recuerda, Su Majestad. Sí, ¿qué sucede? ¿De casualidad no conoce una cura para la impotencia, o sí? No. Supongo que incluso los reyes demonio no lo saben todo. Después de terminar mi entrenamiento, comí un ligero desayuno y me dirigí a clases. Mis mañanas comenzaban con clases de magia de desintoxicación de nivel intermedio. Incluso al nivel principiante, la desintoxicación te permitía curar una gran variedad de malestares y purificar el cuerpo de la mayoría de los venenos. Pero cuando llegabas a las enfermedades más raras, o al veneno usado por monstruos poderosos, necesitabas saber hechizos más avanzados con encantamientos específicos que requerían una gran cantidad de poder mágico. Las clases de desintoxicación intermedia y más arriba en su mayoría eran acerca de aprender de memoria esos ultra específicos hechizos. Sus encantamientos eran dolorosamente largos. Incluso en el nivel intermedio, tendrías que recitar una frase varias veces más larga que cualquiera usada para un hechizo ofensivo. Se decía que los encantamientos modernos eran versiones abreviadas de las antiguas frases menos refinadas, pero cuando llegabas a los niveles más avanzados de ciertas disciplinas, se sentía que nunca habían sido abreviadas. Y también había muchos de ellos para aprender. Para la desintoxicación intermedia, tenías que memorizar más de 50 encantamientos diferentes. Para mi sorpresa, algunos de estos en realidad creaban venenos, quizás tenían un uso médico en ciertos casos. En el nivel avanzado, necesitarías aprender más de 100 hechizos. Una vez que alcanzabas ese nivel, necesitarías una memoria increíble para mantener el ritmo. Al nivel santo, supuestamente había menos cosas que memorizar, pero la cantidad de poder mágico requerida para conjurar un solo hechizo se incrementaba dramáticamente. Y en cuanto a los hechizos de nivel real o superiores, eran hechizos investigados y creados por una u otra nación, y en su mayoría eran guardados como secretos de Estado. Algunos crearían venenos incurables por la magia común, como una advertencia hacia otros países. Otros crearían antídotos específicos para esos mismos venenos. Básicamente era una especie de carrera armamentista. Por cierto, el único hechizo de desintoxicación de nivel divino del que había escuchado era uno que curaba una extraña y terrible enfermedad llamada síndrome de petrificación. Si se dejaba sin tratamiento, transformaría lentamente el poder mágico dentro de tu cuerpo en una piedra mágica. Una sola persona había sido capaz de usar el hechizo en cuestión. Estaba almacenado cuidadosamente en la gran catedral de Millicyon. Solo como nota al margen, cuando avanzabas de la desintoxicación intermedia a la avanzada o superior, los encantamientos se hacían constantemente más largos.
Basándome en lo que había visto, un hechizo de nivel real podría requerir que recites el contenido de un libro entero en voz alta. Mi nuevo cerebro no era tan malo recordando cosas, pero todavía sentía que eso era demasiado. Honestamente, los monjes y sacerdotes parecían nunca descansar. Sin importar en qué mundo estuvieran, siempre tenían que memorizarse tediosos conjuros. Personalmente, estaba planeando simplemente cargar un libro con los encantamientos. Mi razón principal para tomar esta clase era ver si podía encontrar un hechizo que pudiera curar mi condición. Pero a partir de lo que me dijo el profesor, no había nada en el nivel intermedio que me volviera más animado. Aunque ya lo había esperado. Después de que mi primera clase terminaba, era la hora del almuerzo. Había estado comiendo afuera por meses, pero estos días se estaba poniendo fríos, así que decidí construirme un pequeño refugio. Usé magia de tierra para rodear una de las mesas al aire libre con 4 paredes y un techo, después abrí un agujero en el medio de la mesa y encendí una fogata dentro. Una vez que agregué un agujero en el techo para dejar salir el humo, tenía lista una pequeña choza confortable. La verdad era muy genial sentarse alrededor de esa mesa, ya que el fuego calentaba suavemente la piedra. Desafortunadamente, el subdirector Genius apareció y me echó. En vez de crear un edificio afuera, fui alentado a usar el edificio que ya tenían. Por eso decidí comenzar a comer en el primer piso de la cafetería. Había esperado una protesta por parte de Sanova, pero él lo aceptó sin problemas. De todas formas, Julie no sería capaz de sentarse junto a nosotros en el tercer piso. Aparentemente, había una regla no escrita de que los esclavos no tenían permitido usar una silla. Por supuesto, solo se aplicaba ahí. Sanova no trataba a Julie como una esclava, incluso si ella técnicamente era una. Él la trataba como una aprendiz en el arte de la fabricación de figuras, nada más y nada menos. Dicho eso, ella todavía era su subordinada, así que de vez en cuando lo veías ordenándole cosas. El trato de los esclavos variaba ampliamente en este mundo, dependiendo de dónde estuvieras y quién te compraba. No estaba seguro de si el trato de Sanova con ella calificaba como bueno o malo. Al menos él no actuaba como si ella fuera menos que un humano. Mierda, es Rudeus. ¿Qué pasa con ese sujeto? ¿Cómo demonios se apoderó de la clase especial en un solo año? Yo estuve ahí cuando derrotó al rey demonio, viejo, él usó un solo hechizo. Cuando entré a la cafetería, la multitud se abrió enfrente de mí, y escuché murmullos de todos lados. No recordaba apoderarme de la clase especial, y mi golpe sobre Badigadi fue pagado con 3 puñetazos, pero como sea. Esto no se sentía mal, a pesar de que debía asegurarme de que no se me fuera a la cabeza. Orset me había enseñado una muy dolorosa lección acerca de los peligros de confiarse demasiado. Si mi ego se inflaba demasiado, terminaría a las puertas de la muerte una vez más. Seguí el camino que abrió la multitud, y terminé siendo dirigido hacia una mesa en la parte trasera de la cafetería. Buajajajaja, veo que finalmente está demasiado frío para que sigas comiendo afuera, chico. Badigadi estaba sentado ahí. Por alguna razón, él estaba bebiendo de jarras llenas de licor, las cuales definitivamente no eran servidas aquí. A juzgar por el tono rojizo de su piel negra azabache, él probablemente ya estaba ebrio. Los otros estudiantes, sentados a una distancia segura, miraban en mi dirección expectantes. Sus ojos me estaban rogando que me sentara con Badigadi. Aparentemente había sido asignado a esta mesa por decisión de la mayoría. Por cierto, Cliff y el Inalí se comían en el segundo piso. Una vez los vi comiendo juntos, y fue suficiente para quitarme el apetito. Ellos pasaban todo el tiempo dándose de comer en la boca y besándose apasionadamente, ignorando completamente todas las miradas. Observar eso me había dejado sintiéndome vacío por dentro, así que decidí mantener mi distancia de ellos en el almuerzo. Maestro, ¿qué está bebiendo el rey demonio?, dijo Julie, tirando de la manga de Sanova. Se ve muy bien. Buajajaja, después de todo eres una enana. En efecto, esta cerveza es de la mejor calidad posible, era la reserva secreta de un hombre con una bola de pelo en su cabeza. Había escuchado que a los enanos les gustaba beber, seguro, pero ¿acaso Julie ya tenía ganas de beber alcohol? Sentía que ella todavía era demasiado joven para eso, pero aparentemente yo era el único que se sentía de esa forma. Badi-sama, ¿le importaría que ella pruebe un poco? Para nada. No hay alegría en beber solo, saben, toma tanto como quieras. Buajajajaja. Julie recibió una jarra que Badi había llenado hasta el borde con cerveza, y comenzó a tomársela rápidamente. ¿Realmente era una buena idea? Ella tenía que ser un poco joven para esto, ¿cierto?
Es decir, seguro, siempre podíamos usar magia de desintoxicación si ella se emborrachaba, pero... Por otro lado, yo mismo estaba bebiendo a la edad de 7 años. Tal vez sería hipócrita de mi parte quejarme. Tal vez yo también tomaré un sorbo, dijo Sanova. Hoy tienes clases, destaqué. Probablemente no es una buena idea. Ah. Si usted lo dice, maestro. Mis disculpas, Badi-sama. Buajajajaja, ni siquiera puedes beber cuando quieres, la vida de un estudiante debe ser una infeliz. Con esta bulliciosa conversación de fondo, comí mi almuerzo y partí a mi siguiente clase. Esta era un curso de sanación avanzada, ubicado en una sala de clases de 5º año. Había estado sorprendido de descubrir que Pursena también estaba tomando la clase. Específicamente, la parte sorprendente era que estaba solo Pursena. Linia estaba tomando una clase diferente. Normalmente, Pursena no se tomaba nada en serio. Pero en su defensa, ella de verdad estaba prestando atención a las lecciones, por supuesto, mientras mordía un poco de carne seca. Aún así, la mayoría de los demás estudiantes estaban aterrados de ella debido a su reputación como delincuente, así que últimamente había estado pasando mucho tiempo sola. Ella incluso había tenido problemas para conseguir un compañero para las sesiones de habilidades prácticas. Debido a todo esto, ella se veía genuinamente agradecida de tenerme aquí. Esta tarde, ella fue tan lejos como para decir, tú eres el mejor, jefe. Ten, puedes quedarte con mi más preciada posesión. El regalo que ella me entregó fue un pedazo de carne seca a medio comer. Para ella, probablemente este era un gesto muy especial. Aceptándolo mientras asentía, no dudé en lamerlo completamente, saboreando el sabor a chica perro. Pursena me miró con un disgusto evidente. Oye, tú fuiste quien me lo dio. En cuanto a Linia, últimamente ella había estado bombardeándome con preguntas acerca de los hechizos elementales. Parecía que estaba teniendo problemas entendiendo la magia combinada. Aparentemente este era el mayor obstáculo para muchas personas que concentraban sus estudios en la magia ofensiva. Sylvie lo había entendido con relativa facilidad en el pasado, pero tal vez era una de esas cosas que se hacían más difíciles de aprender mientras envejecías. El día de hoy, me tomé algo de tiempo para enseñarle a Linia acerca de combinar magia de agua y fuego. Honestamente, esto me ponía un poco nostálgico. Comencé tratando de explicar el ciclo de la evaporación, condensación y precipitación, pero el concepto parecía confundirla. Miau. Pero si todo el océano se convierte en lluvia, simplemente desaparecerían después de un tiempo, ¿no? Es decir, la lluvia simplemente regresa al océano después de que cae, así que no hay pérdida neta. Eso no es verdad, miau, dijo Linia, con su rostro brillando con triunfo. En el gran bosque, el agua es absorbida por el suelo. Claro, pero esa agua ya sea es absorbida por las plantas o comienza a fluir bajo tierra. Así que eventualmente. Hice mi mejor esfuerzo para enseñárselo paso a paso, pero ella no parecía estar entendiéndolo. Todo lo que quería que entendiera era que el agua del océano se evaporaba, formaba nubes de lluvia y después volvía a caer. Una vez que tenías un buen entendimiento intuitivo de eso, podías comenzar a poner en práctica los principios, pero claramente todavía no llegábamos a eso. Aún así, Linia no era un caso perdido como Girene cuando se trataba de entender las cosas, así que ella probablemente lo entendería eventualmente. Pero, ahora que lo pienso, no había garantías de que el ciclo de la lluvia de verdad funcionara de la misma forma en este mundo, dado que aquí podías crear agua con magia. Mientras estamos en el tema de la magia elemental, debo mencionar que recientemente había aprendido mi primer hechizo de magia de tierra de nivel santo, Tormenta de Arena. Básicamente era una versión más poderosa del hechizo de nivel avanzado Tormenta de Polvo. Eso puede no sonar muy impresionante por sí solo, pero cuando realmente lo conjuré, un asombrosamente feroz torrente de arena y viento cubrió una gran área a mi alrededor. Cualquiera atrapado en su interior terminaría ciego, incluso era difícil respirar. E incluso cuando el efecto del hechizo finalmente expiraba, todo el campo de batalla terminaría cubierto de una cantidad enorme de arena movediza e inestable. Mientras el hechizo de agua cumulonimbo involucraba una cuidadosa manipulación de las nubes de tormenta y corrientes de aire, tormenta de arena requería que movieras una cantidad enorme de pequeñas partículas. Parecía que muchos hechizos de este nivel cambiaban el clima de alguna forma dramática. El profesor que me enseñó el hechizo me advirtió repetidamente no usarlo dentro de una aldea o ciudad a menos que de verdad tuviera que hacerlo, dado que ocasionaría un daño grave a cualquier cosecha creciendo en el área.
Esa probablemente era una advertencia normal que repetías cuando le enseñabas a alguien un hechizo de nivel santo. En cualquier caso, yo ahora era oficialmente un mago de tierra de nivel santo. Tenía un vago interés en alcanzar ese nivel en los otros dos elementos, si es que tenía el tiempo para encontrar a profesores dispuestos a enseñarme. Por cierto, el sujeto que me enseñó Tormenta de Arena estuvo sorprendido de descubrir que yo no lo conocía. Mis ataques sin encantamientos en este punto estaban en el nivel real, así que supongo que asumió que yo ya había dominado todo lo que estaba por debajo del nivel santo. Badigadi recientemente me dijo que el cañón de piedra que le había disparado en realidad había estado en el nivel imperial en términos de poder destructivo. ¿Eso quería decir que podía llamarme a mí mismo un mago de nivel imperial? Cuando le pregunté al profesor, él dijo que podía llamarme como quisiera. Sintiendo algo de molestia en ese comentario, decidí no hacerlo. Era difícil imaginar que algo bueno saliera de autoproclamarme un mago maestro. Temprano en la tarde, frecuentemente me dirigía al laboratorio de Nanahoshi. La universidad le había dado mucho espacio en el cual trabajar. Pero ya que ella había llenado la habitación frontal con un montón de basura, la verdad se sentía un poco estrecho cuando entrabas. Justo pasando el área de almacenaje inicial estaba la cámara de experimentación, con paredes hechas de ladrillos resistentes a la magia. La habitación más allá de eso era la recámara de Nanahoshi. Ella parecía estar guardando una considerable cantidad de comida en una esquina, lo cual me preocupaba. ¿Por qué estaba durmiendo junto a su comida? ¿Qué tal si atraía ratones o cucarachas? Se había vuelto evidente para mí que la chica tenía el potencial para ser una aislada de clase mundial. Y viniendo de mí, eso realmente significaba algo. Yo tenía estrictamente prohibido poner un pie dentro de su recámara. En cuanto a la naturaleza de mis visitas aquí, en su mayoría, solo la estaba ayudando con sus experimentos de magia de invocación. Mi papel era uno simple, canalizar poder mágico dentro de los círculos mágicos que ella había dibujado. Bastante simple, pero había muchos de ellos. Ella estaba probando toda clase de combinaciones, incluso patrones que esperaba que fallaran, con un enfoque de prueba y error. Nanahoshi tenía mucho dinero para gastar, pero eso no quería decir que tenía un número infinito de cristales mágicos para utilizar en estos experimentos. El suministro disponible siempre era limitado, y si tratabas de comprarlos todos, conseguirías muchos enemigos rápidamente. Como resultado, ella anteriormente había tenido dudas acerca de seguir adelante con estas pruebas. Todo lo que yo hacía era canalizar determinadamente poder mágico dentro de círculo tras círculo mágico. Normalmente, no había ningún resultado. La pintura mágica desaparecería, dejando solo las líneas que ella había dibujado debajo. Sin embargo, en ocasiones uno de ellos succionaría bastante poder mágico de mí y algo extraño aparecería de la nada, normalmente algo como una sucia ala de ave negra o la pata de un insecto. Cuando le pregunté a Nanahoshi si habíamos tenido éxito, ella respondió, por supuesto que no. La idea era que lo intentáramos miles de veces, buscando una seguidilla de éxitos o pistas acerca de principios generales a partir de los cuales ella pudiera trabajar. Pero de seguro parecía que iba a tomarnos bastante tiempo. ¿Cuál es exactamente el objetivo de estos experimentos? Quiero aprender cómo invocar a un ser humano desde nuestro antiguo mundo. Ahora mismo, estamos trazando los cimientos, para los cimientos de los cimientos, de una teoría que pueda llevarnos a eso. Una vez que fuera capaz de crear un círculo mágico capaz de invocar personas de un mundo diferente, ella podría crear uno que también pudiera enviarlas de regreso. Probablemente. En teoría. De cualquier forma, teníamos que superar montones de etapas preliminares antes de acercarnos a eso. Este definitivamente no iba a ser un proyecto a corto plazo. Bien, entiendo el plan general. Pero si vamos a invocar a alguien de la misma forma que tú fuiste invocada, no causaríamos otro enorme desastre. Créeme, no tengo la intención de crear un segundo incidente de desplazamiento. Pero si puedo avanzar algunos pasos dentro de mi investigación, debería ser capaz de formular una teoría que explique lo que sucedió. Claro. Pero sé que siempre hay cosas que salen mal en los experimentos. Solo ten cuidado, ¿bien? Muchas personas murieron debido a ese enorme desastre. No son solo experimentos, Rudeus. Las cosas siempre salen mal sin importar lo que hagamos. Estoy muy al tanto de los riesgos, ¿bien? Es por eso que estoy tomando las cosas con tanta calma. No podía decir que lo entendí completamente, pero sí entendí que ella estaba tratando de llegar a algo lenta y metódicamente. Tal vez lo mejor sería al menos aprender lo básico. Sabes, a mí me gustaría aprender algo de magia de invocación.
La invocación es mi vida. No puedo ir entregando mi conocimiento como si nada. Creí haberte escuchado decir que me enseñarías todo lo que yo quisiera. Nanahoshi chasqueó su lengua de la irritación. Bien, entiendo. Una vez que terminemos con este experimento, te responderé una pregunta. ¿Una pregunta por todo esto? Pagas una miseria, Nanahoshi. Una vez que realmente hayamos terminado y yo regrese a casa, puedes quedarte con todos los recursos, conocimientos y conexiones que deje atrás, respondió ella. Así que, por ahora, solo ten un poco de paciencia. Alguien parecía estar un poco tensa. Pero, en su defensa, supongo que era desconsiderado de mi parte comenzar a pedir recompensas cuando no habíamos logrado nada. Pero, antes de continuar, Nanahoshi me entregó un libro llamado Invocación de Sig. Si estás tan interesado, estudia un poco por tu cuenta. Tenía la sensación de haberlo visto antes, pero no tenía recuerdos de haberlo leído. Lo acepté con gratitud. Y así, mis experimentos con Nanahoshi continuaron de forma muy parecida. En este punto, había dejado de pasar varias horas en la biblioteca. Pero Fitz en ocasiones aparecía para unirse a mí cuando yo estaba visitando a Nanahoshi. Mientras lo estaba observando tratando de ayudar un día, comprendí que estos experimentos en realidad eran un trabajo muy pesado. Él se quedó sin poder mágico después de imbuir solo alrededor de 20 pergaminos. Esto es descabellado, Rudeus. Activar una de estas cosas consume tanto poder mágico como conjurar un hechizo de nivel avanzado. Fitz era un conjurador silencioso como yo, pero evidentemente su reserva de poder mágico era considerablemente más pequeña. Y por lo que parecía, él tenía más poder mágico que la mayoría. Al parecer mi reserva era descabelladamente grande. Desearía que alguien pudiera ponerla en números. En cualquier caso, Fitz era un mago competente, y había tenido problemas con esta tarea, era algo acerca de los círculos mágicos de Nanahoshi en particular. O la magia de invocación simplemente consumía todo ese poder mágico. A diferencia de los hechizos ofensivos, probablemente no usarías una docena de diferentes hechizos de invocación en una sola batalla, así que parecía razonable que pudieran tener un costo más alto de poder mágico. Pero era bizarro que pergaminos que no producían efectos drenaran tanto poder de Fitz. Tal vez tenía algo que ver con el hecho de que nosotros estábamos tratando de invocar cosas de otro mundo. Lo siento, Rudeus. Tengo que proteger a la princesa Ariel, así que no creo que pueda ayudar con esto. Necesito conservar poder mágico solo por si acaso. Sí, por supuesto. Eso tiene mucho sentido. Por alguna razón, Fitz últimamente se veía un poco desanimado. Quizás se estaba sintiendo deprimido por todo esto. Él después de todo tenía algo de confianza en sus talentos como mago. Todos tenían su orgullo. No era algo a lo que le había prestado mucha atención, pero para un joven como él, podría sentirse como lo más importante del mundo. Nanahoshi no hablaba con Fitz cuando él venía. Por otro lado, tenía la impresión de que Fitz tampoco era un gran fanático de Nanahoshi. No soy de mucha ayuda aquí, ¿cierto? La voz de Fitz sonaba totalmente abatida. Sacudí mi cabeza rápidamente. Eso no es cierto. No. Por supuesto que no. Es tranquilizador el solo hecho de tenerlo cerca. Fitz me había ayudado de muchas formas durante el transcurso del último año. Quizás él no podía contribuir mucho con esta tarea en particular, pero no quería apartarlo solo porque no estaba siendo útil para mí. Si él tenía algo más importante que hacer, no iba a forzarlo a quedarse, pero si él estaba pensando en irse porque no podía ayudar, lo alentaría a reconsiderarlo. Fitz-senpai, por favor siga viniendo aquí conmigo cuando tenga el tiempo. Hemos estado buscando respuestas por meses, ¿cierto? Sigamos buscando la verdad juntos. Claro. Gracias, Rudeus, dijo Fitz, sonriendo de oreja a oreja. Esa sonrisa era muy poderosa. Fitz probablemente solo tenía 13 años en este momento, pero en unos pocos años más, él probablemente sería un imán para las chicas. Pero para ser perfectamente honesto, él era tan lindo que, últimamente, era difícil para mí no responderle instintivamente como lo hacía con las chicas. ¿Acaso había algún problema con mis ojos, o qué? ¿Tal vez estaba despertando un interés latente hacia los hombres? Mientras el sol se ocultaba, me dirigí hacia mi dormitorio junto a Fitz. Tomaríamos caminos separados un poco antes del dormitorio de mujeres, como siempre. Ah, cierto, Rudeus. Sí. Creo que ya puedes tomar este camino. Claro, si es que quieres. Fitz apuntó hacia el camino frente a él.
Daba hacia el lugar donde yo había sido acusado falsamente de robar ropa interior poco después de matricularme en esta universidad. Desde ese día, había tenido cuidado de no acercarme a ese lugar. Vamos, Fitz-senpai está tratando de que me vuelva a atacar una horda chillona de mujeres furiosas. Jeje. No estoy seguro de que sea así esta vez. Te has vuelto muy popular en el dormitorio de mujeres, ¿sabes? ¿Eh? Espere, de verdad, ahora soy el príncipe del club de tenis. Tenis. Fitz se veía totalmente confundido. Entendible. Bueno, continuó él, las personas están diciendo que en realidad eres un caballero. Derrotas a los malos, pero nunca lastimas a los estudiantes normales, ¿cierto? Es decir, eres lo suficientemente fuerte para derrotar a un rey demonio, y él derrotó a todos esos guerreros gente bestia fácilmente, pero cuando las chicas te rodearon y te amenazaron de muchas formas, no les hiciste nada. Él tenía que estar inventando esto, ¿cierto? Había escuchado lo que murmuraban de mí las personas en la cafetería. Definitivamente no tenía un club de fans. Jeje. Por supuesto, todas ellas te tenían miedo al comienzo. Pero Línea y Purcena estuvieron diciéndoles, nuestro jefe es una buena persona, miau, él nunca se mete con el débil. Mientras se limitaba la voz de Línea, Fitz puso sus manos donde deberían estar sus orejas de gato. ¿Cómo puedo decirlo? Era lindo. Injustamente lindo. Algo espeluznante y misterioso estaba sucediendo en mi entrepierna. Después de eso, su opinión de ti mejoró muy rápido. Es decir, tu ropa está un poco gastada, pero tu rostro es un poco apuesto, y algunas chicas prefieren el aspecto sombrío. Y no eres un idiota insistente, a pesar de que eres realmente poderoso. Esas dos deben haber hecho un muy buen trabajo ahí afuera. A partir de lo que Fitz describía, ellas tampoco habían mencionado todo el asunto de la impotencia. Debería invitar a Purcena a comer un bistec uno de estos días. Pero, ¿qué hay de Línea? Ni siquiera sé lo que le gusta. El poder. Honor. ¿Dinero? Por supuesto, todavía hay algunas mujeres que te tienen miedo. Como Goliade, por ejemplo. Cierto. Eso tiene sentido. Después de todo, ella era la líder de ese grupo del primer día. Y el otro día accidentalmente la intimidé. ¿De verdad? Bueno, Línea y Purcena también la molestan al respecto cada vez que la ven. Eso podría explicar por qué ella reaccionaba de esa forma cuando trataba de saludarla. Fitz-senpai, usted no interviene en esas ocasiones. No. Es decir, la verdad es su propia culpa. Ella fue la que decidió que tú eras el malo basándose en nada. Tal vez aprenderá algo de esto. Vaya. Fitz podía ser despiadado cuando quería. Podía entender su razonamiento, pero el acoso no era la respuesta. No creo que lo haya hecho con mala intención. Trate de no molestarla demasiado, ¿bien? También apreciaría si le pasa el mensaje a Línea y Purcena. Mi voz salió más severa de lo que había querido. Fitz levantó sus manos en un gesto de calma, viéndose un poco nervioso. Nadie le está acosando, Rudeus. Es más que juegan un poco con ella de vez en cuando. No creo que esté asustada, solo un poco exasperada. Era difícil imaginar a alguien tan físicamente intimidante como Goliade ser la niña a la que todos molestaban, pero, en cualquier caso, un chiste esporádico como ese fácilmente podía terminar en acoso, así que debíamos ser cuidadosos con eso. Bien. Siempre y cuando sea divertido, está bien. Pero para que conste, yo no le guardo rencor, podría vigilar las cosas y asegurarse de que ellas no lo lleven demasiado lejos. Eres una persona realmente buena, Rudeus. También se lo haré saber a Goliade. Esa última parte podría no ser necesaria. Lo último que necesitaba era que ella me enviara su ropa interior como una muestra de su gratitud. Jejeje, con otra sonrisa tímida, Fitz comenzó a transitar el camino, mientras yo me quedé atrás en la bifurcación. Sin embargo, después de un par de pasos, él se dio la vuelta para mirarme. Como dije, ahora está bien que camines por aquí. Si es que quieres. Así está bien, dije, poniendo mi mejor expresión de chico genial. Ya que he logrado ganarme una buena reputación aquí, prefiero no arruinarla caminando por el lugar como si me perteneciera. Entiendo. Claro. Supongo que eso es algo que harías, tartamudeando un poco sus palabras, Fitz cubrió su boca con una mano. ¿Estaba tratando de no reírse? Tal vez el rostro de chico genial todavía necesitaba algo de práctica.
Las personas siempre me estaban diciendo que mis sonrisas eran un poco espeluznantes, pero me había estado esforzando mucho para mejorarlas. Muy bien, Rudeus. Nos vemos después. Bien. Nos vemos. Y así, ambos tomamos caminos separados. Pero, por alguna razón, Fitz se veía un poco triste mientras se alejaba. Después de cenar, le daba a Julie su lección diaria de magia en la habitación de Sanova. Julie era una niña estudiosa y lista que absorbía la nueva información como una esponja. Ella además era muy hábil, y podía usar sus dedos para hacer trabajo preciso cuando su magia le fallaba. No es por ser grosero ni nada, pero Sanova había conseguido una verdadera ganga cuando la compró. Aún así, este solo era su primer año de entrenamiento. Su reserva de poder mágico todavía era muy baja para el trabajo sostenido, y su precisión tampoco estaba a la par. Aunque tenía manos hábiles, ella solo acababa de comenzar a practicar con las herramientas de esculpido, así que todavía no las dominaba. Enseñarle lo necesario iba a ser un proyecto a largo plazo. Mientras le daba a Julie explicaciones y consejos, yo trabajaba en mis propias figuras. Últimamente había comenzado una figura a escala de 1/8 de Fitz. Pero ya que él siempre usaba varias capas de ropa y una gran capa, era un poco difícil para mí imaginar la forma exacta de su cuerpo. La mayoría de los elfos que había conocido eran muy delgados, con casi nada de grasa corporal, podía trabajar bajo esa premisa. Pero el mayor problema era cómo lidiar con sus partes privadas. Estaba muy confundido al respecto. No quería poner nada entre sus piernas, pero él podría enojarse conmigo si lo retrataba como una chica. Y de verdad quería mostrarle la figura después de que estuviera terminada. Si usted así lo desea, maestro, yo podría escabullirme cuando él menos lo espere y despojarlo de su ropa para usted, ofreció generosamente Sanova. Gracias, pero mejor no. Por cierto, Sanova actualmente estaba trabajando en una figura de un Wyrm rojo con mi guía y consejos. Las piezas de esta figura eran relativamente grandes, así que era un buen proyecto para él. Aún así, Sanova no era el mejor con sus manos, así que estaba progresando lento. Tendríamos que ir paso a paso. Antes de irme a dormir, me tomaba algo de tiempo para leer. Hoy estaba leyendo Invocación de Sig, el libro que me prestó Nanahoshi. Era la historia de una bruja llamada Sig, quien había invocado muchas bestias temibles por varias razones. Al final, ella hizo una enorme ofrenda y utilizó una gran cantidad de poder mágico para invocar a una criatura que era más fuerte que ella, la cual rápidamente la mató y se la comió. Su estudiante, lamentando amargamente esta tragedia, juró nunca invocar nada más allá de sus habilidades para controlarlo. La historia incluso tenía una moraleja. Se sentía un poco como un cuento de hadas. Si alguien como yo, que tenía más poder mágico del que podía usar, fuera a invocar a la criatura más fuerte posible, había una gran probabilidad de que algo demasiado poderoso y peligroso apareciera. Al menos, esa era una moraleja importante. Tendría que comenzar con calma y asegurarme de entender los riesgos antes de hacer algo demasiado dramático. Aún así, el libro no tenía ningún detalle concreto acerca de cómo las bestias fueron invocadas o la naturaleza de los círculos mágicos que utilizó la bruja. La verdad, no había mucho que estudiar en este libro. Y así, otro día normal en la Universidad de Magia llegó a su fin. Yo aún no había encontrado ninguna forma de curar mi condición. Casi sentía que había perdido la oportunidad y avanzado a la siguiente parte de la historia conociendo a Nanahoshi. Tal vez la profecía del dios humano me había dejado demasiado optimista. Tal vez debía haber buscado una respuesta con más urgencia e intentar todo tipo de cosas. Pero, mientras esto sucedía, mis preocupaciones probaron ser infundadas. Poco después de este preciso día, las cosas avanzaron rápidamente hacia una resolución inesperada.